Las últimas semanas han sido de intensa actividad sísmica en el Caribe, especialmente en la zona sur de Puerto Rico, donde se registraron más de 2.000 temblores en los últimos días de diciembre y los primeros de enero, incluyendo uno de 6.4 en la escala abierta de Richter, una réplica de 6, varios de 5 y solo ayer se produjeron 3 sismos por encima de 4.5, todos al sur de Borinquen. Los geólogos han explicado que esta falla que se encuentra tan activa es la misma que provocó el terremoto de Haití del 2010, que atraviesa la Hispaniola por el sur y que sale al Mar Caribe. Aunque los recientes sismos de Puerto Rico no han causado pérdidas de vidas considerables, sí provocaron un importante daño a la infraestructura y miles de desplazados y refugiados. Dado que también nos encontramos sobre la misma falla geológica, es importantísima la prevención y la información. ¿Cuáles podrían ser las zonas más vulnerables? ¿Cómo andamos en infraestructura antisísmica en esos terrenos que podrían tener peor respuesta ante un terremoto? ¿Qué pasa con las obras públicas como escuelas, hospitales, ministerios, alcaldías, construidos antes de que entraran en vigencia las recomendaciones de análisis sísmicos en 1979? ¿Se ha medido la vulnerabilidad de esas edificaciones? ¿Y qué se ha hecho para corregir esas deficiencias? Mientras en Haití el terremoto de 7.0 del 2010 causó más de 200.000 muertos, el de 8.8 de Chile ese mismo año dejó 525 fallecidos. ¿Por qué un terremoto de mucha más intensidad fue menos mortífero? Es evidente que el nivel de construcción y la preparación de la población salvan vidas. ¿Estamos preparados en República Dominicana para un gran terremoto? ¿Qué tanto daño podría causar un sismo por encima de 6 en nuestro país? ¿Y qué deberíamos estar haciendo ahora mismo para mitigar una posible catástrofe? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestros invitados en el día de hoy son Osiris de León, a quien propusimos esta mesa. ¿Viste, Osiris? Como nosotros lo que nos ponemos como meta, lo hacemos, lo realizamos. Bien. Ingeniero geólogo, ustedes lo conocen perfectamente bien, asesor científico del Poder Ejecutivo en geociencia, sismicidad y prevención de desastres, y además asesor de los medios de comunicación de diferentes regiones del hemisferio. Vamos a decirlo así, porque lo hemos visto en Puerto Rico, en Miami, en todos lados hablando. ¿Estuviste en Puerto Rico ahora? Así fue. También. Toda la semana. Norberto Rojas, ingeniero civil con doctorado en ingeniería estructural. Trabajó en la red sísmica de Puerto Rico, precisamente impartiendo seminarios de información sobre terremotos, qué hacer antes, durante y después de un movimiento telúrico. Así es que muy importante su participación en esta mesa en el día de hoy. Javier Rodríguez, ingeniero geólogo con posgrado en petrografía, mineralogía y procedimientos ópticos en el Instituto de Geociencias de Hannover. Es secretario de la Sociedad Dominicana de Geología. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y Ramón Delanoy, licenciado en Física, director del Centro Nacional de Sismología. Muchas gracias por acompañarnos. Ese titular suyo de hace 2 semanas. En República Dominicana podemos esperar un sismo de importante magnitud y, por supuesto, eso lo sabemos todos, pero viendo lo de Puerto Rico nos preocupamos todavía más. Omar Guevara, para terminar esta mesa, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Yo hacía una pregunta en la pausa y uno de mis invitados dijo, no, ningún país está preparado para un terremoto, porque es lo primero que uno se pregunta. Pero cuando estábamos viendo el informe y vemos un terremoto de menor magnitud en Haití y uno de mayor magnitud, que es el país que ha sufrido los terremotos de mayor magnitud, Chile, y la cantidad de muertos en uno y la cantidad de muertos en otro, evidentemente hay países que sí están preparados para terremotos. Y yo quería preguntar, ¿cómo está nuestro país? Y aquí yo quiero que ustedes hablen, porque sabemos que tenemos muchas posibilidades de sufrir un terremoto en cualquier momento. Evidentemente que un territorio como el nuestro, que ha visto un terrible terremoto dentro de su isla, porque el terremoto de Haití es un terremoto que nos corresponde a nosotros, porque la geología no conoce fronteras políticas ni geográficas. Por supuesto. Y donde murieron 316.000 personas, hubo 350.000 heridos y hubo 1,5 millones de damnificados, fruto de 400.000 estructuras que colapsaron, incluyendo 6.000 escuelas. Eso indica que nosotros en la isla, en Puerto Rico, en Centroamérica, en Cuba, en Jamaica, tenemos que comenzar a revisar
con ojo crítico lo que hemos hecho en materia de construcción en los últimos 50 años, porque hemos estado construyendo de igual forma en el suelo del Valle del Cibao, que es arcilla, que es arena, como en la roca caliza que tenemos en Naco, o que tenemos en Piantini, o que tenemos en Bellavista, o que tenemos en La Romana, o que tenemos en Punta Cana. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer como país para prepararnos para un sismo es zonificar nuestro territorio, hacer una carta de zonificación sísmica donde tú como ciudadana vayas al Ministerio de Obras Públicas, o vayas a la UNESPI, o vayas a cualquier alcaldía, y entonces tú digas, deme el mapa de microzonificación sísmica, para antes de usted decidir comprar un solar, o comprar una casa, o comprar un apartamento, de forma tal que si usted se ve obligada a levantar su casa sobre un suelo de mala respuesta sísmica, entonces ahora usted rigidiza su estructura lo más que usted pueda con la asesoría de un ingeniero estructural que sepa de sismo resistencia y que entonces ahora le diga, mire, para este tipo de suelo, con este tipo de respuesta sísmica, el tipo de estructura que usted necesita es esta. Ahora, se supone que hay reglamentaciones a la hora de construir en República Dominicana. ¿Cuáles serían, desde el punto de vista de la ingeniería estructural, esas reglamentaciones que deberían prometer construcciones más fuertes, más resistentes? Bueno, aquí en nuestro país tenemos el último reglamento, se aprobó en el año 2011, el reglamento R001, y ese reglamento lo que le facilita al ingeniero, como comentaba el ingeniero Ciris de León, los mapas para poder estimar las cargas sísmicas, entre otros factores y otras cosas de importancia que lo utilizamos en el diseño. Pero ¿qué sucede? Todos esos mapas salen de procedimientos estadísticos basados en terremotos anteriores. Entonces lo que estamos tratando es de encamisar a la naturaleza, poniéndole cosas matemáticas cuando la naturaleza es impredecible. Yo pongo el caso, yo estuve también en la semana del 9 al 12, estuve allá en Puerto Rico, porque soy egresado de la Universidad de Puerto Rico y fui allá a aprender tratar de aprender de lo que le está pasando a otros, que es lo que uno no quiere. O sea, es mejor aprender con experiencia de otros y no que nos toque a nosotros mismos. ¿Y qué sucedió? Que allá uno de los profesores hizo con los datos que se pudieron recuperar de instrumentación preliminares, demostró que hubo un cambio, o sea, el valor máximo que se estaba utilizando fue excedido un 43%. Y él decía, la culpa no es de nadie, es que la naturaleza es impredecible. Entonces, lo que sí nosotros podemos hacer es tomar medidas ahora. Nosotros vimos, por ejemplo, videos donde mostraban un problema que tuvieron varias edificaciones, aparte de la de las casas de Sancos, que ya lo explicaste aquella vez que estuviste, las columnas cortas, cómo se desplomaban, o sea que por más que se protegieran en el primer nivel, era imposible porque la edificación se desplomó o se iba a desplomar. Hay muchas que quedaron en muy mal estado. Plato sobre plato. En República Dominicana, ¿cuánto de eso tenemos? Porque eso está al sur de Puerto Rico. No sé qué será en el norte, en San Juan, no sé qué será. Pero en nuestro país, ¿cómo están las construcciones en sentido general? Antes de seguir hablando del terremoto, eso es importante saberlo. Lo que sucede es que... Se ve mucho eso. Sí, lo que es un modelo que hay en general para las escuelas donde se deja esos ventanales en los pasillos y se forma lo que se llama el efecto de columna corta, que no es más cuando una columna se diseña para cierta altura, con esos se le colocan bloques para poner las ventanas y se reduce el tamaño de la columna. Al reducirse, la columna se hace muchísimo más rígida y funciona como un imán. Y cuando llega la fuerza, ahí va a traer toda la fuerza sísmica, y entonces como no está diseñada, se va a fallar. Pero quiero aclarar algo, que muchas veces uno dice, oye, eso parece efecto de columna corta. Si la edificación está protegida con muros de corte en algunas posiciones, eso no debería pasar, porque toda la carga sísmica la va a absorber el muro. Ahora, si el muro falla, sí le va a caer, va a tener problema si la estructura tuviera el efecto de columna corta. Ahora bien, ¿qué se ha hecho en este tenor? El Ministerio de Educación siempre ha connotado un proceso de preocupación con ese tema, e inclusive entre el año 2012 y 2014
se reforzaron más de 90 centros educativos que padecían de este tema de columna corta y se le puso esos famosos muros de hormigón que sí protegen las escuelas de la República Dominicana ante cualquier sismo que se presente de una mayor o una mínima magnitud de la que se presentó en Puerto Rico, porque todo depende del subsuelo donde estén. Hay algunos subsuelos, como decía el compañero Osirio de León, que puede ocurrir de mayor magnitud porque es arcilloso. Pero hay otro que es rocoso, donde la vibración llega de una manera, de una forma más lenta y que el golpe no va tan rápido. Pero sí es bueno que la población dominicana sepa que aunque no se han hecho en todas las edificaciones escolares ni en todos los hospitales, sí el gobierno dominicano, principalmente el gobierno del presidente Danilo Medina, cuando inició en el 2012, le ha puesto bastante atención a este hecho y se han hecho reforzamientos en hospitales y en escuelas públicas, aunque no en todas, y para eso ya se han hecho algunos planes e inclusive desde la UNESBIE, que es donde nosotros estamos ahora mismo, que es la Dirección General de Vulnerabilidad y Sismología de la República Dominicana, estamos tratando de enfocarnos en hacer el plan piloto en aquella provincia como Santiago, que han ocurrido hechos ya en el pasado, cuando se hundió, en Puerto Plata, que ya vimos el sismo del 2003, en Matancita, Nagua, provincia Sánchez Ramírez, y en provincias donde hay este tipo de debilidad, como en San Juan, en una parte de San Juan que pasa la cordillera al norte septentrional, y hay este tipo de debilidad, ya nosotros estamos preparando lo que son unos se pudiera decir, evaluaciones piloto de esta provincia, donde ya de hecho se reconoce que esos suelos tienen graves problemas para ir corrigiendo esto. Esto no es un problema que se corrige de la noche a la mañana. Y muchas veces no son problemas de construcción de infraestructura, sino son problemas de diseño. El diseño que se montó en ese tiempo no iba acorde con con las normas sísmicas del código R001 que se empezó a implementar a partir del año 2011, después del terremoto de Haití en el año 2010. Ok, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con este lado de la mesa también, porque yo recuerdo que tuve la visita hace muchos años del ingeniero Corominas Pepín, que en paz descanse, al que muchos de ustedes conocen muy bien. Es director general de la UNESBIE. Exacto. Él fue el que inauguró esta oficina. Exacto. Ese ingeniero era una persona muy preocupada por su país y escribió un libro, Crónicas para un país que espera su terremoto. En aquel entonces, estoy hablando de hace como 15, 18 años que hice esa entrevista, él decía, podemos esperar un terremoto en cualquier momento porque han pasado ya o se van a cumplir los famosos 50 años de ese lapso en que se supone que en un lugar deban ocurrir, sobre todo en un lugar como el nuestro, un país como el nuestro, deban ocurrir terremotos. Ahora uno se pregunta si ocurrió en Haití y ocurrió en Puerto Rico, ¿cuáles son las posibilidades de que esta falla también nos haga vivir algo similar? Porque ya han pasado 70 años desde el 1946. O sea, estamos pasando por 20 años de lo que se supone que debería pasar. Cuando regresemos seguiremos hablando de estos temas y para que usted sepa si es que hay algún lugar donde usted puede averiguar cómo es el tipo de terreno donde usted vive y qué tipo de edificación tiene, qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Todo esto con sus comentarios, con el hashtag terremotosenm. Cualquier pregunta para esta mesa, úsela a través del hashtag. Ya volvemos.